Bienvenidos al webinar de eChannel, de qué chingados hacer en digital, edición coronavirus. Hemos estado súper emocionados de preparar este webinar. Vamos a empezar una metodología de webinar semanal, entonces espero que nos acompañen la próxima semana también. Ya les vamos a contar de qué se trata cada semana y la agenda que tenemos prevista. Hasta ahora les invitamos mucho a nuestros clientes, a nuestros conocidos, a nuestros potenciales clientes y les queríamos dar la bienvenida, un poco ya salirnos del mal rato de la toma de decisiones, de qué hacer con el personal, de a dónde se están yendo mis ventas, de todos los problemas que hemos estado teniendo y viviendo en estas últimas 2 semanas, que ha sido un montón de toma de decisiones. Les invitamos a pasar la página. Todos estamos en lo mismo, ya hemos dicho y escuchado eso 1 millón de veces. Tratemos de ver las cosas de un punto de vista diferente. Entonces, les doy la bienvenida a todos y les voy a contar un poquito las reglas del juego. Entonces, la idea es que esto dure entre 1 hora más o menos, 1 hora y cuarto. No creo que nos extendamos más de eso. Queremos hacerlo conciso. Queremos que se anoten todas sus preguntas. Si tienen alguna duda o preguntas, nos la hagan al final. Queremos que tomen notas y contarles que no va a ser un webinar normal. Queremos que sea un webinar diferente. Esto es más un conversatorio de los panelistas con todos ustedes. Queremos que sea interactivo, que no sea tan como que estaríamos en una clase. Aquí nadie tiene la respuesta correcta. Estamos tratando todos de identificar por dónde navegar en estos tiempos y esperamos darles una claridad sobre nuestro área de expertise, que es justamente el tema digital. Eh, Les voy a contar un poco de qué es eChannel. Entonces, nosotros Solo somos... Martín, te Sí, interrumpo. claro que sí. En tema de las preguntas, sí le recomendamos que dejen al final, como dice Martín, porque a veces si hacemos las preguntas a medida que vamos explicando, se pierden al final y la verdad es que queremos responderlas todas. Entonces, si tienen ahí un papel y un lápiz, anótense las preguntas y al final cuando abramos Q&A, porfa nos las escribe. Eventualmente les vamos a compartir también esta información, entonces los que estén preguntando de eso, tranquilos, les vamos a mandar. Lo ideal es que por eso pedimos también un registro para poderles contactar más adelante. Súper. Entonces, les contaba de eChannel. Nosotros somos una agencia de performance agency. Entonces, como todo lo digital, nosotros también hemos migrado. Ya vamos 6 años en el mercado. Tenemos una filial en México. Tenemos una empresa de tecnología que se llama Benefits. Tenemos una empresa de desarrollo. Ya somos un grupo que todo se centra y parte a través de digital. Ahora, nosotros desde un inicio siempre hemos tenido que estarnos incomodando y entendiendo hacia dónde va migrando y acomodándonos con eso en el mundo digital. Es por esto que antes nos llamábamos una agencia digital y ahora somos agencia de performance, porque realmente nos interesa lo que digital significa y eso es medir. Medir, enfocarnos en el retorno de inversión de nuestros clientes, enfocarnos en qué acciones podemos medir y cuáles no para poder entender cuánto nos está costando y cuánto estamos retornando de esa inversión. Entonces, específicamente de performance medición, vamos a hablar en la próxima semana, en el próximo webinar. Ahora nos vamos a enfocar justamente en qué chingados hacer en digital. Les voy a contar quiénes son los panelistas. Yo soy Martín Pinto, el gerente general de eChannel. Hemos venido en la lucha desde hace 6 años de tratar de entender y coger la digital del buen lado y del buena cara. Y es complicado, digital es muy cambiante. Para eso tengo ahí mi dupla mexicana, Luis García, entonces te dejo presentarte ahí también, Wayne. Gracias, Martín. Sí, yo soy Luis García, un gusto a todos, con muchas ganas de que se lleven con cosas interesantes de este webinar, de este conversatorio. Me da mucho gusto ver a muchas personas conocidas y también a mucha gente nueva, no solamente de Quito, donde estamos ahorita ubicados físicamente, sino del mundo. Y bueno, disfrútenlo. Sabemos que esta es una situación distinta, no estamos acostumbrados a esta rutina muchos de nosotros. Seguramente les pedimos una disculpa anticipada si por ahí se oye el ruido de un bebé o de una situación, pero la idea es que lo puedan disfrutar, ¿no?
Hola a todos, soy Marta Susana Vivero, me dicen Nena Vivero porque tengo nombre de señora, súper largo, que amo. Soy la digital leader de la empresa, estoy enfocada en la parte estratégica y nada, este es mi equipo de trabajo, los 4 que estamos hoy. Súper emocionada, espero que salgan de aquí eh, con un montón de conocimiento y con un montón de ideas y que esto les sirva para también a todos los que trabajamos en el área de marketing, en la industria del marketing, no solamente digital, sino el marketing en general, 360, que creemos nosotros que es el mismo, que les sirva y que podamos estar tranquilos y nada, bienvenidos, espero que les guste y qué emoción. Negrita. Hola, mi nombre es Cristina Mosquera, me dicen La Negra en mi channel. Ujú. Soy la líder de cuentas, estamos súper emocionados de comenzar esta serie de webinars con todos. Esperamos que sea algo de gana y gana, que podamos compartir diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, entonces ahí va. Lo Bienvenidos último a todos. antes de empezar, súper. Lo último antes de empezar, queríamos pedirles un poquito de paciencia porque no queremos hacer un webinar normal. Hemos ya participado en muchísimos webinars de estos días y la mitad de esos son casi una pérdida de tiempo. Ya vamos a empezar prontamente, pero ahí Luis les quería contar un par de puntos de lo que quisieran llevarse de esto. Sí, o sea, la idea realmente es que ustedes puedan aprovechar y entender que lo que está pasando sí hay un cambio, ¿no? Hay un antes del coronavirus, que le estamos llamando este 2020 AC, antes del COVID, y un DC, un después del COVID. Y esto no debe ser un motivo para tal vez centrarnos en la parte negativa, al contrario, es el momento más de preocuparse, de ocuparse, de entender que hay muchas acciones, hay una gran oportunidad en nuestras manos que tienen ustedes como empresas, con sus marcas, de realmente darle un giro a todas las acciones que pueden hacer y ojalá que puedan llevarse ese aspecto positivo. No sé, tú, Nena, ¿qué piensas que les gustaría que se lleven todos? Yo quisiera que se lleven de aquí la idea de que los negocios sí pueden florecer en esta época, sí hay oportunidades. Que sepan que una situación sin precedentes como la que estamos teniendo amerita o necesita acciones sin precedentes. Entonces es nuestra oportunidad de ser creativos, de innovar y sobre todo de no pensar en esta situación como positiva o negativa, sino simplemente como una realidad. Y a partir de eso, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a poder salir como les digo, florecer? Es simplemente una realidad la que está pasando. Entonces, lo importante ahorita que nosotros y seguramente nuestros 177 visitantes están dentro de departamentos de comunicación y de marketing, es nuestro momento de ser creativos y de pensar en nuevas opciones. Negrita. A ver, yo creo que algunos hemos estado en webinars, como dijo Martín, tenemos un montón de información súper dispersa, entonces nosotros queremos ser lo más conciso y que cada uno se lleve un to-do list, que ya sepa qué acciones va a tener, cómo va a contagiar todo esto a su equipo, cuál va a ser su siguiente plan de acción y ya como a corto plazo, que no sea de aquí en un mes o de aquí cuando nos levanten la cuarentena. Súper. Entonces, ahora sí vamos a tratar de entender qué está pasando actualmente, como dijo Luis, en el 2020 DC, después del COVID. Tratar de ponernos en perspectiva justamente quiénes son ustedes, quiénes son los que están mirando. Esperamos que todos ya entiendan de marketing, esperemos que ya todos sepan. Y simplemente es ponernos una línea base para entender de dónde van a venir nuestras recomendaciones. Luis, avancemos, por favor. Claro, bueno, aquí vamos a tomar en cuenta que hay mucha información en los medios, ¿no? Nosotros no queremos darles muchos datos de lo que seguramente ya están viendo, sino ir a ciertos puntos clave que para nosotros son relevantes para lo que les estamos presentando. Entonces, el primer punto que queremos abordar es el tema del comportamiento de nuestro consumidor, ¿no? Ahí hay un par de insights muy válidos que realmente hay que aprovechar. Por ejemplo, sabemos que el 80% de la población que está en cuarentena cambió algo en su vida diaria y seguramente se pueden identificar ustedes con esto. No es un tema de que si cambió mi rutina, eso digamos que es obvio, es un tema de que algo cambió en lo que hacían ustedes y que ahora le dan más importancia. Quizás es un tema de que leo más, de que le dedico más tiempo a mi formación, me inscribo a webinars cuando yo antes no hacía eso, antes me lavaba las manos después de ir al baño o antes de comer, ahora lo hago incluso por razones sin motivo, simplemente siento que a lo mejor
ya estoy sucio o tengo algún tema. Y obviamente lo que seguramente muchos estamos incursionando, me pongo a título personal, tratar de incursionar en tema de culinario, de cocinar. Si nos limitamos a lo que ya sabíamos, tal vez no pasamos tan buen el tiempo. Entonces, la gente cambió, ¿no? La población cambió en esta época, está cambiando constantemente y por lo tanto también cambia su consumo. Realmente se incrementó en un 67% el consumo de productos por canales digitales. También lo pueden estar viviendo. Hay gente que tal vez nunca utilizaba el delivery y ahora ya lo está empezando a usar, el servicio a domicilio, o está simplemente contactándose para obtener ciertos productos por esa resistencia, ese miedo tal vez a salir al mundo exterior. El tiempo en familia se ha incrementado, que son cosas muy valiosas. El tiempo es una palabra clave en esto que tienen que siempre tener presente. Tiempo en familia, tiempo para uno mismo. También eso genera cierta ansiedad y entonces aquí vienen las oportunidades de cómo enfrentarlo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el tiempo de visita en aplicaciones como Facebook e Instagram se incrementó a números grandotes como un 70%, al nivel de que incluso los contenidos en vivo, los lives, se duplicaron desde la semana pasada. Hay realmente un incremento fuerte en estos temas. Si vamos a hacer un análisis, les vamos a dar un pequeño contexto acerca de búsquedas, por ejemplo, lo que se está generando en Google Trends, en tema de Google Search, las búsquedas en los motores de búsqueda. Aquí podemos ver un análisis de las preguntas básicas, el qué hacer o el qué y el cómo. Y aquí vemos que hay incrementos puntuales en porcentajes altos acerca de cuestiones como qué hacer en la cuarentena, qué hacer cuando estás aburrido, realmente cómo sacar un salvoconducto, cómo prevenir el coronavirus, cómo hacer guacamole. Hay cuestiones mucho de que este tiempo que se está generando, que estamos teniendo de más, son básicos. La información que están viendo está enfocada principalmente a Ecuador. Ahorita nosotros nos estamos enfocando a Ecuador, ¿no? Toda la información, cuando sea información de otra parte del mundo, les vamos a mencionar. Todo lo que estamos viendo son de Ecuador. De los datos de arriba, sí son datos mundiales. Entonces, no sé si Luis, si regresamos un segundo solo para aclarar este punto. Muy buena pregunta. Estos sí son datos que encontramos en plataformas mundiales, no son datos específicamente de Ecuador. Es muy difícil conseguir data real de Ecuador en tiempo real por la mayoría de empresas que las miden para Estados Unidos o para el mundo. Entonces, nosotros también estamos alineados con eso. Y generalmente... Y abajito tenemos las fuentes también que pueden go back to y verlas si es que quieren ampliar un poco esta y después, información. si quieren, les podemos enviar los artículos específicos de dónde está la data para que ustedes puedan seguir su research encantados de la vida. Es súper bueno hacer este research, esta investigación y seguirnos nutriendo de estos datos, ¿no? Al final sí, tratamos de enfocarnos obviamente en tema de Ecuador, pero hay muchas tendencias que mundialmente se están repitiendo, muchos patrones que son muy similares en el mundo, obviamente más en Latinoamérica, ¿no? Bueno, también aquí es otro análisis acerca de búsquedas. Por ejemplo, esto utilizando la herramienta de Google Trends, es cómo se están dando los cambios en los intereses. Aquí podemos ver en esta gráfica que tenemos un crecimiento al final en los últimos 45 días de búsquedas relacionadas con Netflix, por ejemplo, que es la más alta en esta gráfica específicamente, de herramientas como la que estamos utilizando en este momento para el webinar, que es Zoom, de temas a domicilio, ¿no? De esto que les contaba, de pedir comida a domicilio. La curva se va hacia arriba y curvas que se van hacia abajo son temas, por ejemplo, relacionados a turismo, vacaciones, vuelos, que caen drásticamente, e incluso en países latinoamericanos donde el deporte, sobre todo el fútbol, es realmente relevante, también caen estas gráficas donde la gente deja de lado esas búsquedas y empieza a ver cosas que le interesan ahora. Si comparamos Netflix, por ejemplo, que es la más alta en esta gráfica, con otros temas relevantes, vean cómo Netflix queda en la parte inferior en tema de las plataformas, ¿no? Estamos hablando que plataformas como YouTube, como Facebook, despuntan en este tipo de búsquedas de utilización. Instagram por ahí va al mismo nivel del uso de Netflix, esto entendiéndolo únicamente como búsqueda, y realmente el tema que se está hablando es el coronavirus en sí, todas las variables que hay acerca de esta situación que estamos viviendo, con sus distintos picos, pero obviamente que es el líder en este momento de búsquedas, ¿no? Aquí tenemos otro comportamiento de consumidor muy interesante, donde está más marcada la gráfica en tema de gaming, en tema de videojuegos. Vemos que apenas comenzó cuarentena, al menos aquí en Ecuador, a mediados de marzo, pues realmente se disparan las búsquedas alrededor de temas como Xbox, PlayStation, Steam, estas plataformas de videojuegos, ¿no?
Y tenemos aquí también otro que es muy marcado, la búsqueda y el consumo de noticias. Si bien vemos aquí una referencia, por ejemplo, en El Comercio, El Universo, 2 periódicos, 2 diarios aquí de Ecuador, muy marcado Quito, Guayaquil. También el uso de plataformas como Twitter se dispara en este momento, y obviamente todo el tema de noticias realmente es un pico que todo el mundo quiere saber al día qué está pasando y cómo son las cifras y cómo está avanzando esta pandemia mundial, ¿no? Aquí tenemos también cambios en actividad digital, que esto es súper interesante, es entender cómo del lado derecho pueden ver en rojo algunos de las actividades que caen drásticamente, y en el lado izquierdo las que suben, se incrementan también de gran manera, siendo, por ejemplo, el número 1, los niños, que es una situación para los que tendrán hijos, sobre todo pequeños, podrán entender y tener empatía en este tema. Es un mundo distinto vivir 24 horas con el niño al mismo tiempo que estás trabajando y te estás cocinando y estás teniendo una serie de actividades de tu vida normal, ¿no? Inclusive tenemos un cliente que se dedica a la pedagogía y nos decían que muchos padres les están consultando qué actividades pueden hacer durante el día porque en verdad no están acostumbrados a pasar tanto tiempo con sus hijos o encerrados en un espacio confinado. Entonces, si vemos ahí, esos son el crecimiento de búsquedas, temas educativos de 7 a 12 años y tema de niños es lo más creciente y lo más grande de todo. Entonces, es interesante ver esto. Bueno, pasemos ahora sí que entendimos la línea base. Hay que entender que las métricas que estamos viendo van a seguir cambiando. Entonces, es difícil para nosotros poder prever qué específicamente va a pasar. El futuro es incierto. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados. No sabemos si las medidas o políticas, temas empleados y trabajadores va a ser sostenible en el tiempo. No sabemos cómo vamos a estar facturando en esta época o estos meses de encerrón. No tenemos mucho futuro, mucha claridad en el futuro. Entonces, nosotros hemos tratado de digerir la data que hemos encontrado y proporcionarles con una metodología que nace desde algo que ha causado un impacto, que ya no es igual que antes, cuál sería la nueva dinámica de afrontar y las recomendaciones por parte nuestras. Entonces, este formato o esta metodología no solo funciona para temas digitales. Nosotros sí nos hemos centrado en temas digitales porque es nuestro core y nuestro expertise, pero les invitamos a utilizar esta metodología también para hacer cambios o nuevas prácticas o nueva toma de decisiones en sus organizaciones, sin importar el departamento que sea, porque les funciona. Entonces, y que además, Martín, creo que nos va a ayudar mucho o les va a ayudar mucho a tomar acciones tácticas, que es lo que ahorita se necesita, ¿no? O sea, ¿qué es la pregunta que se está haciendo, nos estamos haciendo todo el mundo? Es, ya, ¿qué debo hacer ahorita? Y cómo esas acciones tácticas, si bien están atadas a una estrategia macro, que va a ir cambiando, como dice Martín, es importante, como les dije antes, las métricas están cambiando todos los días. Entonces, sí es necesario, o les invitamos a que tomen este cuadrito o este formato que les va a ayudar muchísimo a esas acciones tácticas inmediatas que podemos hacer. súper. Entonces, más bien, avancemos, Neni, de una vez empecemos con el qué chingados comunicar. Perfecto. ¿Qué chingados comunicar? La pregunta del millón. He conversado con algunos de nuestros clientes que hemos tenido conversaciones y una de las preocupaciones más grandes que me pasaron fue cómo me comunico con mi consumidor, cómo no caerle mal a mi consumidor, que sienta que no soy empático, que sienta que me estoy quizás aprovechando, qué hacer en el tema de buscar una línea de comunicación. Entonces, como impacto, tenemos un dato súper interesante que hemos sacado. Este dato del 64% de las empresas han frenado su inversión de marketing porque no saben qué comunicar. Es un dato específico que vimos en un estudio en Inglaterra, pero que se está replicando a nivel mundial. Nosotros personalmente, Martín, más o menos el porcentaje, tenemos casi al 100% de nuestros clientes que o han detenido o han frenado o estamos cambiando de estrategias. Vía pública 100%, vía pública 100% frenado y de digital replanteamiento, bajados de presupuestos, reestructurando en general. Sí,
O sea, no hay nada que hacer, que definitivamente hay un impacto grande en cuanto a la inversión de marketing. Entonces, ¿cuál es la nueva dinámica que nosotros proponemos? Es, ok, primero, replantea tus esfuerzos y define una línea de comunicación pensado en tu consumidor. Y aquí viene la clave, que es en donde voy a empezar como a desglosar. Toda la vida nosotros, más que nadie, como ya nos presentamos como una agencia de performance, somos súper enfocados en conversión, en ROI, en ROAS, en cómo vamos a tener este retorno de la inversión que hagamos a nivel de marketing o publicidad o cualquier inversión que estamos haciendo para nuestras marcas. Sin embargo, siempre hemos querido como marcas y nosotros como agencia un momento para enfocarnos en la parte de awareness y posicionamiento de marca. Entonces, esta es la oportunidad más grande que tenemos hoy día. Como marcas no es beneficiable quedarse callados, hay que estar presente y la pregunta es ¿cómo? Entonces, ¿cómo comenzamos? Preguntémonos qué quiere nuestro consumidor. O sea, nosotros tenemos que darles nuestro consumidor tiene una necesidad ahorita muy, muy grande, ¿qué opción le podemos dar y qué solución? Importante saber que también en medios, sobre todo en medios digitales, hay un montón de bulla, hay un montón de ruido. Entonces, ¿cómo nos vamos a destacar? Primero, no te quedes callado, que sería una de nuestras recomendaciones, y luego les vamos a ir contando unos ejemplos que hemos visto a nivel mundial. Enfoca tus esfuerzos en los canales adecuados al nuevo comportamiento de tu consumidor. Porque como dijimos al inicio, el usuario digital ya no es el mismo. Antes todos decíamos, el usuario digital en su mayoría es de 24 a 34 años. Ese es como el promedio y el porcentaje más grande de un usuario digital, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya no es necesariamente así. Y lo importante de la data es que hay un porcentaje grande de gente mayor que está súper metida y súper involucrada en digital y que tiene poder adquisitivo. Entonces, ese poder adquisitivo que quizás los más chiquitos no tienen. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. Y vamos un ratito, Luis, a nuestro funnel, que me parece importante. Este es nuestro funnel de marketing, ¿no es cierto? Lo conocemos todos. Empezamos por awareness, consideración, conversión y fidelización. Casi siempre los esfuerzos de marketing están enfocados en las dos líneas que están ahí en la mitad. Consideración y conversión, que está bien, y por ahí manejamos un always on de posicionamiento. Hoy por hoy les invitamos a hacer ese shift de enfoque hacia awareness y fidelización. Entonces, regresando un poquito a eso, el consejo que les podemos dar o la recomendación es que hoy por hoy es el momento de reconectar con tu consumidor. ¿Cómo le vas tú a entregar una propuesta de valor? ¿Cuál es tu propuesta de valor como marca? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te diferencia a ti de tu competencia? Entonces, toda la vida hemos querido este tiempo y hoy por fin el consumidor tiene el tiempo, tu cliente final tiene el tiempo de escucharte, quiere escucharte y quiere balancear opciones, tiene un montón de tiempo y un montón de pantallas en donde te puede visitar. Entonces, es esa idea de aprovechar para contar tu historia y contar más o menos como cuál es tu diferencia. Siempre hemos dicho, chuta, qué ganas de tener el tiempo de hacer una super campaña de top of mind, reconocimiento de marca, awareness y posicionarme, ¿no? Hoy es el momento, y esto es clave, hoy es el momento de que las marcas estén dispuestas a ofrecer contenido de valor sin esperar nada a cambio. Ahora, la Entonces, clave claro, también, ahí... claro, perdón, Nena, la clave también es entender el comportamiento de estas personas, como hablábamos, ¿no? Ya los tiempos cambiaron, tienen mucho más tiempo libre la gente y ahora se enfocan en esos iconos que ven en la parte inferior, precisamente son algunas de las actividades que la gente está empezando a desarrollar, ¿no? Está en tema de niños, que lo venimos viendo incluso en las métricas anteriores, cómo es entretener a esos niños, educarlos mientras estén en la casa, tema de cocina, cómo aprender a hacer recetas, qué debo cocinar, cómo me muevo en ese tema, ejercicio, el tema de fitness y desarrollo es súper importante, entretenimiento que es es básico en este momento porque se incrementó drásticamente el consumo de pantallas, ¿no? La pantallitis, la que hablamos así, es mucho más alto y la gente... el ser humano tiene una característica muy, muy peculiar
de afrontar estos momentos, muchas veces con humor, para reducir los niveles de estrés, de ansiedad. Entonces explota el mundo de los memes, explota el mundo del humor y la gente busca contenido de entretenimiento, ¿no? Hasta les vemos a todas las familias haciendo TikTok. Hasta vemos familias haciendo TikTok y aprovechando esos nuevos canales. Si bien nosotros sabemos que no todas las industrias, nosotros tenemos clientes de todas las industrias, algunos nos dirán, ya, pero yo no puedo hacer contenido de niños o no aplica para mí hacer un contenido de cocina, nada que ver que yo esté promocionando algo de ejercicio, eso lo entendemos. Sin embargo, ahorita a lo que vamos es, hoy más que nunca, plantear o sea, como imponer en nuestro equipo y todo esta estrategia de inbound. Porque a nuestro cliente nunca le gustó que le vendas. Y eso lo tenemos clarísimo, ¿no es cierto? Al cliente no le gusta que le vendas algo. Entonces, hoy tu idea de comunicarte con el cliente tiene que nacer de un storytelling importante, aprovechar cómo le vas a contar esta historia y cómo vas a hacer que tu consumidor y tu cliente se siente identificado contigo, porque eso vende. Y eso es importante saber. Eso también vende, eso también convierte y quizás en algunos casos mucho más eficientemente que solo promo, producto. El consumidor se quiere, hoy más que nunca, va a valorar el peso que tiene las marcas de la cual es fan o es promotor. Es justo todo lo que está diciendo la nena, se resume en toda la metodología que nosotros basamos, inbound marketing, que sí mencionaste, que es basado en la persona. Entonces, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, tiene que basarse en la persona, en el consumidor, que es a la final quien nos compra y que por él estamos. Entonces, sentirle súper cerca, conocerle, saber todos los insights posibles y sobre eso basar toda nuestra estrategia. Y entender que el mensaje ya no puede ser el mismo, que el mundo cambió, las marcas se tienen que adaptar, que tenemos que cuidar muy bien el tono, el a quién nos dirigimos, el cómo nos dirigimos, no queremos sonar como marcas oportunistas, no queremos caer en la misma como que aquí no pasó nada, e incluso uno de los peores errores que quedarnos callados, dejar como que simplemente me dio tanto miedo o esta situación no la tenía tan en mi horizonte, que no supe cómo reaccionar. Eso es ponernos un peso innecesario sobre nuestras marcas, ¿no? Y porque lo que va a pasar es que tu competencia y el de al lado va a thrive en este momento y tú te vas a quedar atrás. Sí, ahí Entonces, hay una historia súper chévere de American Post. Ellos eran la marca de cornflakes de cereales, no sé si han visto American Post. Llegan acá al Mega y al Super de vez en cuando. Bueno, ellos eran los vendedores más grandes de cereal en los años 20 y en el Great Depression ellos decidieron parar toda su pauta y justamente ahí Kellogg's decidió duplicar su pauta y hasta el día de hoy Kellogg's sigue siendo la del market share más grande en Estados Unidos y nunca logró retomar su posición American Post. Entonces, nada, es una historia de hace años, pero es una historia que demuestra que el que más se mueve o el que más acelera en momentos de crisis puede salir triunfante. Obviamente hay miles de casos que no es así, pero hay que tener mucho cuidado. Todas las preguntas que estoy viendo están excelentes. Vamos a terminar toda esta parte que ya es la parte de las acciones y después entramos al Q&A. Entonces, una cosita solo antes de movernos que me están escribiendo, que es súper buen tip. Nosotros, bueno, desde nuestro nombre somos bastante Spanglish y en marketing digital muchos de los términos que se utilizan y en comunicación en general son en inglés. Entonces me han mandado como un listado chiquito de términos que quizás valga la pena explicar. Por ejemplo, brand awareness. Brand awareness es simplemente reconocimiento de marca y posicionamiento de marca. A eso nos referimos. Storytelling es contar una historia. Es un arte. El arte de contar una historia es storytelling. Entonces, que todo tenga un hilo conductor, es cómo te vas a sentir, cómo tu cliente se va a sentir identificado contigo. Cuando hablaba yo de ROI y ROAS, ROI es simplemente retorno de inversión, return of investment de la inversión que se hace en publicidad, y el ROAS es el retorno del ad. El ad sería como el valor de tu inversión en pauta específicamente. En un posteo específico, en una publicación específica. Y ahí vienen todas unas herramientas de medición
que nosotros no vamos a explicar, ya viene medición y performance, no vamos a explicar en este webinar, pero lo vamos a hacer en un futuro. Un Ajá, alguito, sí, un vamos a poquito contar. les vamos a dar. Exacto, Entonces, gracias Juanpo, que también es del ITIM ahí, me está diciendo por si acaso, quería explicar eso. Súper. Ahora sí Avancemos. pasamos a que la negra nos explique un poquito sobre qué hacer con el dinero. Ya, en momentos de crisis todo el mundo quiere reducir los presupuestos. Normalmente el presupuesto que se ve afectado principalmente es el de marketing. Entonces tenemos un montón de reducciones, pero aquí queremos aconsejarles que no, bueno, tal vez nos reduzcan, pero tenemos que medir y saber dónde ponemos exactamente nuestro último centavo y saber optimizar y saber que ese centavo que invertimos en un medio está rindiendo. Entonces, como impacto ahora tenemos que la gente con el teletrabajo ya no trabaja de 9 a 5 normalmente. Entonces, es decir, ya no existen esos picos de, a ver, voy a mandar mi mailing a las 11 de la mañana porque la apertura es a las 11:30. Entonces, ahora hay un montón de fluctuaciones en el día a día. La gente trabaja en la mañana, trabaja en la noche. Entonces, ya no hay horarios ni picos de las redes sociales ni de las plataformas. Entonces, esto nos lleva un poco a decir, ¿dónde meto mi dinero? ¿Dónde tengo que comunicar? ¿Dónde tengo que estar presente? Todo esto lleva a replantear un mix de ventas. Toda tu inversión debes ver desde cero, debes ver si los costos están siendo buenos, están subiendo, están bajando y ver si están sirviendo. Entonces, y aquí creo que vale la pena contar, Negri, lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en las herramientas, técnicamente que lo estuvimos conversando, es que, por ejemplo, tenemos casos y industrias en donde el costo por resultado es más caro y en otras es más barato. Entonces, ahí viene como que esa necesidad de estar revisando 5, 6, 7 veces al día cómo va el movimiento y la fluctuación para saber qué decisiones tomar. Para medir esto tenemos que saber dónde está nuestra gente, dónde está nuestro público y medir. Como dijo Martín, la publicidad, vallas, todo eso se quedó parado porque estamos en cuarentena, no podemos salir a las calles. Entonces, nuestro principal y único medio de contacto se va a volver digital. Entonces, tenemos que estar súper atentos en esto. Nuestras recomendaciones son, por ejemplo, tenemos estos datos, entonces todos estos datos tomarlos y hacer estrategias. Por ejemplo, el que dijo la nena antes, que incrementó un 70% todo el tráfico a Facebook e Instagram. Entonces, no es cuestión de solo reducir nuestra plata ahí, sino ver cuándo, dónde, cómo vamos a estar pautando. También es reducir el presupuesto, cambiar nuestros objetivos, pero seguir ahí, seguir presentes. La gente igual quiere un montón de contenido como interactivo, los lives, ahora tenemos un montón de lives de cocina, de ejercicio. Entonces, tenemos que también migrar un poco hacia allá. También, por ejemplo, en el área de bienes raíces, ya no queremos ver solo un render así, sino queremos ver un render interactivo que tú puedas ingresar tal vez al departamento, todo eso va a ir migrando. Tenemos un dato súper importante, que las búsquedas de Google bajaron un montón, entonces algunos negocios se vieron súper afectados porque el costo por clic incrementó un montón. La gente ahora está buscando, como vimos antes, cosas de niños, cosas que hacer en la casa, cómo cocinar. Entonces ya no están buscando departamentos de Quito, autos de cualquier marca. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Aquí lo que nosotros les recomendamos, Luis, no sé si puedes darle a la siguiente, por favor. Aquí, entonces, en el segundo gráfico vemos las plataformas que disminuyeron su tráfico. Entonces, una de ellas es Google Search. Entonces, para que Google Search sirva, lo que nosotros les recomendamos es hacer un cross. Entonces, hacer un mix and match de medios. Por ejemplo, Google Search con Display, Google Search con YouTube, que son medios como más visuales y más interactivos, para que todos estos medios funcionen. ¿Le puedes poner la anterior? Y aquí en la parte también, Negri, de los medios, o sea, los medios que estamos utilizando, también importa mucho el tema de los formatos. Una de las cosas que hemos discutido dentro del equipo también es que la realidad virtual, que tuvo su clímax y luego empezó a bajar, seguramente vuelva a subir en esta época, no sabemos cuánto tiempo tome, pero mientras más real se sienta a través de la pantalla, mejor. Entonces, esos formatos también dicen mucho del medio al que estás. Por eso YouTube ha subido bastantísimo sus visitas. Justo ahí está el gráfico. Hay un happening. Entonces, justo en este gráfico podemos ver
cuáles son los medios que están generando más tráfico, donde la gente está más. Entonces es motores de búsqueda, e-commerce, música en línea, publicidad por televisión, social media, videos cortos en aplicaciones como los videos cortos que no puedes hacer skip y tienes que ver. Entonces todo ese contenido tenemos que mandar toda la comunicación. ¿Puedes regresarle, Luis, por favor? Creo que eso es todo. No sé si alguien más tiene que acortar algo. Aquí en el tema del mix and match de medios, y no solo recomendamos entender si vas a cambiar o cambiar tu plan de medios tradicionales para incentivar tu catálogo digital. Digamos que nosotros teníamos $60,000 de presupuesto para tradicional y solo hemos consumido 20 a lo que va del año y teníamos 20 para todo el año. Obviamente nuestras ventas van a caer, va a ser muy difícil recuperar los objetivos de venta de este año. Entonces, si reducimos en un 40-50% nuestra inversión de marketing de este año, el plan de medios que hagamos de digital tiene que ser súper bien pensado y tiene que estar 100% dispuesto a cambiar constantemente. Y eso creo que es el mensaje que sale de todo esto. Y ya no nos podemos basar en los horarios que venimos trabajando todos, ya no necesariamente hay una segmentación por medio que antes era súper marcada. Ya no hay cómo decir, no, yo no me quiero meter en pautar Smart TVs porque no hay tráfico ahí. Nada, todos estamos encerrados en la casa. Entendamos que hay un nuevo comportamiento del consumidor. Que ya tengamos la respuesta de cuál es ese comportamiento, no la tenemos. O sea, eso tenemos que ir descubriendo en el camino. Pero estamos todos listos y dispuestos a hacer las pruebas que tengamos que hacer para que eso funcione. Inclusive hay marcas que están haciendo un mega trabajo en TikTok. Hay marcas que están haciendo... Las marcas deportivas me ha impresionado lo bien que se están pautando o publicando, ni siquiera están pautando, publicando en TikToks. Hay que entender que los periódicos digitales de ahorita cogen una fuerza brutal. Entonces, entendamos qué es lo que vamos a hacer en Out of Home. Obviamente, si ya teníamos una valla fija pagada por todo el año, hay muy poco que se puede hacer. Pero si estábamos basándonos en nuestras estrategias en cine, en movies digitales, en vallas digitales, hay un montón de acciones que se pueden tomar de eso. Entonces, creo que ese es el mensaje que salimos de esto. Como punto último, que nosotros te decimos, enfócate en lo relevante. El último punto está como entiende el influencer marketing. Que es como una de mis cosas favoritas. Hoy más que nunca, las marcas tienen que pedir métricas analíticas de la comunidad de su influencer, en donde quieran hacer influencer marketing, para saber realmente si este influencer, porque los influencers son medios, es un medio más en donde tú vas a pautar. Es un medio que quizás tiene más cercanía con tu consumidor, pero realmente hagan el trabajo de saber, o sea, y de enterarse y realmente dig en cuál es la comunidad del influencer, qué tan real es la comunidad que tiene, qué tanto el contenido que tiene va de la mano con tu consumidor final. Entonces, sí es importante porque nos ha pasado muchísimo en realidad que hay clientes, por ejemplo, que dicen, vamos con influencer marketing y en realidad no me importa cómo ni dónde, pero solo vamos porque quieren por presencia. Entonces no se olviden, y aquí es donde los puntos se van a ir atando, que hoy más que nunca el consumidor y tu cliente y el usuario digital va a valorar ese contenido, va a poner en una balanza y va a decidir realmente, a tomarse el tiempo de decidir a quién sigue y a quién no, por qué sigo y por qué no, por qué compro y por qué dejo de comprar. Entonces eso me parece también importante que lo tomemos en cuenta al momento de hacer activaciones de influencer marketing. Súper. Buenísimo. Lo mides, lo mejoras. Esa es una forma más caché de lo que no se puede medir, no se mejora o no se puede mejorar. No sé cómo era el dicho. Bueno, ¿de dónde nace el impacto? ¿No es cierto? Los puntos de contacto se limitaron. La experiencia digital es la principal. Teníamos un cliente que nos dice, entendamos todas las formas que yo me puedo contactar con mi cliente. No, yo ferias. No, yo casas abiertas. No, yo hago marketing de porteadores para ir a dar flyers en las casas. No, todo eso cambia, ¿no es cierto? Nuestro punto de contacto se limita drásticamente. Se limita a básicamente digital. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para optimizar mi ecosistema digital? Tengo una web que funciona, tengo una web que mide, tengo mi posicionamiento en
Google Maps, tengo mi posicionamiento en Google My Business, tengo un catálogo en línea, tengo un catálogo, tengo un e-commerce, y ahí nos comenzamos a cuestionar un montón de cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál había sido el rol de mi ecosistema digital hasta el día de hoy? ¿Y cuál va a ser el rol de mi ecosistema digital de aquí en adelante? Sabemos que podemos salir de la casa y empezar a trabajar, si quieren, digamos, pasado mañana, pero no, todos nosotros vamos a cambiar un poquito nuestra forma de consumir. Eso le decía, Luis, ¿tú habías comprado en Tipti comida antes? No, ¿y has comprado ahorita? No. ¿Por qué? Porque se demoran 7 días en llegar a mi casa, ¿no es cierto? Pero tal vez todavía no lo hagamos, pero ya hemos pedido todos un pollito, un pescadito, unas verduras por esos catálogos que están rondando como locos en WhatsApp. Y estamos cambiando nuestra forma de consumir y vamos a hablar de eso más adelante, pero específicamente lo que queremos decirles aquí, y esto es específicamente lo que vamos a ahondar en la próxima semana en el de performance, es cómo vamos a hacer para optimizar nuestra estructura y poder medir lo que hacemos. Entonces, evaluar los resultados de nuestro Google Analytics. ¿Quiénes son los que están llegando a mi web? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo pueden y cómo quieren convertir? Les estoy dando, tengo un mapa de calor para medir eso, les estoy dando las ofertas que están buscando, tengo una forma de comunicarme directamente con ellos, tal vez les estoy permitiendo que se contacten directamente conmigo por WhatsApp, tengo un chatbot, tengo un chat en línea, o sea, ahí es cuando nos comenzamos a cuestionar todo lo que estamos haciendo para nosotros poder medir esa conversión. Entonces, si ahorita nos vamos a enfocar, como dijo la nena, en awareness y en fidelización, ¿qué voy a hacer para que cuando esto se acabe me vengan a visitar? Porque ya voy a tener a mis clientes fidelizados. Entonces, eso es básicamente el mensaje de esto. Medir y mejorar. Sí. Y entender que hay que cambiar los flujos de comunicación porque posiblemente yo ya tenía, si es que ya estaba adelantado en ese tema y ya tenía implementadas algunas acciones como un chatbot, pues yo tenía un flujograma, un flujo de comunicación definido que ahorita también tiene que evolucionar. Ya no puedo referirlos a lo mejor a ciertas soluciones que antes sí tenía, porque de entrada ya no tengo un punto de venta o ya no tengo un local físico donde la gente pueda ir a visitarme. Entonces, aquí efectivamente es analizar qué tenemos, qué se pueden hacer acciones y cómo las vamos a implementar, ¿no? Cómo vamos a realmente ajustarnos para estar óptimos con nuestro ecosistema que le llamamos nosotros digital. Y ya les vamos a Justo contar un poquito más adelante sobre cosas nuevas que tendríamos que hacer. quería decir que en el ecosistema digital también tratemos de poner a disposición de nuestros clientes el mayor número de canales disponibles. Entonces, el chatbot, una línea de WhatsApp Business, Messenger, Facebook, y responder como la gente quiere soluciones y respuestas ya y ahora. Entonces, tratar de que las respuestas sean súper rápidas, estar disponibles 100% para lo que necesite el cliente ese rato. Entonces, ahí veo una pregunta puntual que dicen en el caso de servicios, justamente justo eso quería también aportar. Ajá, sí, depende del servicio, obviamente, pero lo que dijo la negra ahorita tiene muchísima razón. ¿Qué tipo de servicio es y cómo puedes tener esa personalización del servicio con tu cliente, inclusive digital? Entonces, si somos un broker de seguros, el broker de seguros nosotros estamos trabajando justamente y tenemos muy de cerca uno, los brokers de seguros están primero canalizando cómo están haciendo su infraestructura interna de comunicación para poder mejorar ese servicio digital hacia el cliente. Y los brokers tienen mucha facilidad de hacerlo porque pueden trabajar digital, especialmente dependiendo qué tipo de seguro manejas, pero sí, si quieres después podemos ahondar específicamente. El tema de los canales, de abrir los canales, como dijo la negra, es clave y es básico. Porque todos los que estamos aquí hemos notado que hoy por hoy, o sea, qué tranquilidad. Una de las cosas que decíamos mientras preparábamos este webinar y lo conversábamos con el equipo estratégico, es que como usuario, ¿cómo vamos a valorar nuestro tiempo cuando todo esto termine? Porque va a pasar. ¿Y cómo vamos a valorar nuestro tiempo? En el sentido en el que yo voy a preferir pasar mucho tiempo más en familia, con mis seres queridos, y mientras menos tiempo en tráfico me tomen trámites o cosas que sé que los tengo que hacer. Por ejemplo, hoy el entendimiento de los usuarios de que pueden tener un call con su doctor virtual es maravilloso. De que yo puedo tener un call con mi contador, de que yo puedo tener un call con mi abogado.
y mi abogado me pueda asesorar mediante Zoom y no necesitamos estar en el mismo lugar. Eso es algo que no va a durar lo que dure la cuarentena, va a durar de aquí, seguramente va a ser un comportamiento que también el usuario lo tome a futuro. Entonces es importante que hoy por hoy abramos esos canales, como dice la negra, abramos esos canales y le acostumbremos al usuario que son canales que funcionan y que se sienta también que nos trusted, que sienta que nos, Qué no sé cómo gringa, decirlo en ve, inglés, qué que nos bestialidad, confían. Qué que confían, bestialidad. sí, qué bestialidad, este Digamos chancho. que el efecto Y canal colateral, nos tenemos que llamar. Pero sí, o sea, solo, perdón Luis, solo como para terminar, es eso, o sea, es que confíen en estos canales nuevos que vamos a abrir, porque de esa manera vamos a tener una relación mucho más cercana con nuestro consumidor. y digamos que el efecto colateral de esta situación, para los que creemos y vivimos del tema digital, nos dio un empujoncito adicional en que la gente se anime medio obligadamente a vivirlo, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja para poder explorar todos estos canales, que viene el punto incluso siguiente, que es, ok, ya medimos y optimizamos nuestro canal, pero también hay que empezar a tomar acciones a futuro. Entonces, le llamamos de lejitos nomás, de alguna manera decirlo, que el impacto que está generando es que las personas completamente limitaron y drásticamente el contacto que tienen con el mundo exterior, que seguramente eso ya como una proyección a futuro estamos viendo que va a permear, que se va a desarrollar con el tiempo, pero que hoy por hoy ya cambió, ya estamos tratando de evitar ese contacto. Si yo tengo estas oportunidades, ¿cómo logro tener el mínimo contacto con ellos o optimizar en un solo lugar que me den varias soluciones a la vez, ¿no? Tener ese, llamémoslo 360. Entonces aquí la dinámica que cambia es, tenemos que crear y mejorar las oportunidades de contacto, ¿no? Que nuestros clientes se adecúen a esto. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos plantear? Primeramente, en el primer lugar, generar alianzas, que sería identificar yo como marca con qué otras marcas puedo sumar acciones, tener una sinergia y realmente ver cómo puedo ayudarle a mi consumidor que realmente con un contacto mínimo pueda cubrir con más necesidades, ¿no? Generar esas alianzas, como yo a lo mejor a nivel de servicios me alío con un tema de productos, o entre productos también lo puedo generar. Segundo punto clave, recomendaciones en esto, que esperemos estén tomando sus notas, to-do list, estamos marcándoles puntos que ojalá lo puedan desarrollar. El segundo punto sería, arranquemos a desarrollar cosas que no teníamos, ¿no? En el punto anterior hablamos de optimizamos lo que tengamos, pero ¿qué pasa si yo no tenía? ¿Qué tal si yo no tengo un e-commerce o yo no tenía canales de comunicación, CRMs o chatbots? Entonces, tengo que empezar, ¿cierto? Planteemos estos proyectos, planteemos webs que no existían, planteemos e-commerce que no existían. En el caso del e-commerce hay un tema muy puntual que entender. Es el desarrollo de estas plataformas no es tan sencillo como podría sonar, que ya simplemente la activo y vendo en línea. Tiene unos pasos muy importantes que hay que considerar. Hay que tomar en cuenta temas de logística, hay que tomar en cuenta cuentas de inventarios de mi producto, de mi bodega, de dónde, cómo Puntos voy a de hacer mi distribución. distribución. Exacto. ¿Cómo voy a hacer temas de facturación, ¿no? Estoy en capacidad de cobrar y de alinearme con mis propios sistemas internos de facturación en línea o digital. Es un poco más complicado, pero lo importante es que tomemos una acción, que empecemos a que las cosas pasen, porque eventualmente la dinámica va a cambiar. Y además entendiendo que ya hay versiones de arranque, ¿no? Que ya se fueron comentando en estos puntos anteriores. Yo ya puedo incursionar en el e-commerce, tal vez como un primer paso, generando lo que están generando marcas, catálogos en PDF o con landing pages o estas páginas muy sencillitas, simplemente con información general, De catálogo. habilitando mi Facebook Shop, mi Instagram Shop, estas modalidades de las redes sociales donde yo puedo cargar un catálogo de productos. Y a lo mejor es un poco rudimentario, artesanal, manual, el proceso todavía, pero empiezo y arranco y doy un paso adelante, ¿no? Y me voy Y preparando para el futuro. eso justamente, Luis, les va a permitir a las marcas entender qué realmente comprende tener un e-commerce, porque Ah, ya vamos 2 llamadas de esta semana más, creo, ya como 3 llamadas o 4 de esta semana que nos dicen, necesito un e-commerce para la próxima semana. Entonces es como, esperemos un ratito, o sea, ya tienes el tema de cómo vamos a hacer el botón de pagos, tu centro de distribución, quién va a ser el courier logístico. Entonces, hay un montón de preguntas que no tienen respuesta cuando uno piensa en un e-commerce y realmente hay que meterse en la cabeza que es como abrir una tienda física.
Es como abrir una tienda en un Claro. centro comercial o abrir una tienda física que requiere que tú le lleves un inventario, que requiere logística y distribución para entregar ese producto, que requiere todo un esfuerzo para generar tráfico a esa tienda. Y eso es, creo que, un muy buen ejemplo que diste de empezar con esos PDFs o con un catálogo en línea o inclusive con el Instagram Shop o el Facebook. Creo que es un muy buen primer paso. Perfecto. Sí, totalmente. Y bueno, complementándolo con las herramientas que también nos ayudan como canales de contacto, ¿no? Eh, Antes también lo mencionábamos que estos canales normalmente se migraban para generaciones jóvenes porque conforme te vas haciendo joven, posiblemente pierdes el interés de esa interacción humana y qué aburrido y qué flojera ir a hablar con una persona, llamarle por teléfono, solo un WhatsApp, se acabó. Bueno, hoy en día y esta situación de sed, ¿no? Después del COVID, nos lleva a que estos canales son fundamentales. Tenemos que tener opciones de comunicación con nuestros clientes, no solamente el teléfono, o que nos visiten, porque de entrada ya no nos pueden visitar. Entonces, tengo chatbots, tengo chats, tengo habilitado líneas de WhatsApp, tengo mi chat de Messenger habilitado. Incluso nosotros mismos ponemos el ejemplo de este webinar. Nosotros quizás estas modalidades online no las habíamos explorado, las teníamos en el panorama, las teníamos proyectados tal vez a un futuro no tan cercano, y hay que agilizar las cosas y arrancarse. Y esto es lo que el mensaje que hay que tener en este tema. Sí, estaremos lejos, ¿no? Estamos cuidando nuestra distancia, pero que estas herramientas también nos van a acercar, ¿no? Y es importante que si yo tenía un servicio, a lo mejor porque doy conferencias, doy cursos, que era presencial y lo citaba en un hotel, lo citaba en un centro de conferencias, y esto se me acabó de un día para otro, hay opciones, hay oportunidades y hay herramientas que les permite no frenar, simplemente evolucionar. La clave está Yo en la capacidad que tengan para hacerlo lo antes posible y de la mejor manera. justo quería acotar algo. Hemos dicho un montón de cosas del ecosistema digital. Involucra un montón de cosas, un montón de canales, varias herramientas, varios procesos, que mi landing, que el chatbot, que el WhatsApp Business. Entonces, una sugerencia que les queríamos dar es, nosotros usamos bastante esta modalidad, hacer prioridades. Entonces, tener 3 prioridades dentro de tu semana o dentro de tu mes, dependiendo de qué tan grandes sean estas prioridades, y poner ya en marcha, porque si no, te dedicas a hacer 10 cosas a la vez y no haces ninguna. Entonces, esto les va a servir un montón para implementar y ya poner las cosas en marcha y que se vean ya ejecutadas, porque si no, todo a la vez nos demoramos años haciendo y se ven ejecutados de aquí en 3 meses, tal vez ya acabe la cuarentena. Entonces, eso queríamos que les Creo quede que también. en honor al tiempo pasemos al siguiente para Sí, no alargarnos y de ahí tanto entrar al Q&A. y entrar al Q&A, sí. Bien, Hora hora de de la la mudanza. mudanza. Bien, este es bueno, a mí me gusta. Hay que entender esto, ¿no? No impacta a todo el mundo, pero se cancelan las ferias, se cancelan los congresos, se cancelan las conferencias, eventos y todo tipo de aglomeración. Hay empresas, especialmente de B2B, todos los temas petroleros, mineros, todas las ferias que pasan, las ferias de hijos, las ferias de comida, las ferias de Navidad. Todo eso podemos decir que por este año seguramente nos vamos a despedir. Muchas marcas tienen un presupuesto ya asignado o para tener un stand o participar en ellas o inclusive para auspiciar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Yo tal vez esperaba que esa feria me genere X número de leads, oportunidades de negocio cuando soy en B2B, o X número de ventas cuando soy en B2C y son ferias con cliente final. También temas de colegio, por ejemplo, las aglomeraciones de los niños se va a ver complicada. Ahí veía un artículo locazo de Inglaterra que recomendaban que los niños como que vayan por etapas y vayan a unos homeschool, otros al colegio, unos homeschool y otros al colegio para que se vayan rotando y no haya muchos niños en el colegio al mismo tiempo. Y eso obliga que existe una nueva dinámica de migrar todas las plataformas de servicio offline a online. Y aquí nos vamos a ver todos enfrentados con un reto. Nosotros mismos, inclusive, que somos 100% digitales, tuvimos que cambiar un poco nuestra dinámica y prepararnos para hacer esto, para entender, oye, ¿cómo vamos a hablar sin interrumpirnos? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a seguir ampliando nuestra cartera de clientes? O sea, repensar el negocio y cómo nos ponemos ahí al día. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Moviliza el tráfico, ¿no es cierto? De todas esas personas que tú esperabas tener en las ferias, trata de llevarles a digital. ¿Cómo? A través de webinars, generación de blogs, videoblogs, videos chiquitos y cortos, como dijo la negra, live streams. Ya hemos visto
Obviamente los que no se quedan quietos son los fiesteros, ¿no? Entonces, apenas empezó la cuarentena, tal DJ en Twitch, livestream, 4,000 personas y empezaron los DJs a tocar en vivo. Comienzan a compartir los links, festival de 6 músicos en Twitch, livestream, a lo bestia. Entonces, es difícil replicar esto cuando no eres alguien que tiene ese nivel de fama, pero sirven un montón ese tipo de acciones. Contenido animado. ¿Cómo vas a generar contenido que sea interactivo? ¿Cómo vas a contar una historia? Tenemos un cliente que tiene un core o valores difíciles de comunicar y siempre nos hemos mantenido un poquito al margen y tratar de hacer una comunicación llamativa para cuando ya el cliente llegue a nosotros le contemos todo eso. Ahorita nos toca cambiar a cómo le voy a contar todo esto en este proceso para que cuando volvamos a abrir las puertas nos vengan a visitar por todo lo que han visto de nosotros. Entonces, cambia un Y poquito. antes de ir a la perspectiva del gasto, que es importante acotar también, es que esto de aquí involucra el costo de las empresas, se va a reducir, ¿no? El costo del negocio y lo importante es saber que tú puedes automatizar ciertos procesos internos digitalmente, que lo que va a hacer es, o sea, para nada a favor del desempleo, no se trata de eso, es reenfocar los roles que tiene tu empresa, porque hay ciertos roles que ya los puedes automatizar. Entonces, y hablábamos por ejemplo, qué va a pasar con la persona que está encargado de atención al cliente, de recibir a la gente cuando entra a mi empresa y me visita. Hay cómo reenfocar esos roles para que tu empresa sea más productiva y ese impacto que tiene económico no sea tan fuerte, porque puedes optimizar procesos digital con herramientas digitales. Súper. Bueno, en el tema de pon en perspectiva el gasto, creo que es importantísimo. Ahí tenemos un ejemplo. Si yo antes pagaba en una feria mi stand y conseguía 48 leads, me invento, mi costo por lead era de $300, por poner un ejemplo. Los costos por lead en digital generalmente son extremadamente más baratos. Obviamente no va a tener la misma fortaleza que el lead de una conferencia que ya sabían los panelistas y todo a dónde estaban yendo, pero es importantísimo tratar de ver cómo vamos a optimizar nuestro dinero este año y digital te va a permitir hacer eso. Entonces, así seas un producto o un servicio, vas a poder hacerlo. Y de ahí la planificación de las acciones digitales. Trata de tener un público cautivo. Nosotros, lo sigo dando el ejemplo nuestro, les estamos diciendo bienvenidos a todos y les tratamos de compartir algo que nosotros nos vamos mucho tiempo haciéndolo y tratamos de ser lo más expertos posibles y dar nuestro conocimiento a ustedes y les vamos a invitar a un siguiente webinar la próxima semana y esperamos así seguir sumando ese público cautivo, que nos volvamos amigos y nos vayamos conociendo para seguir trabajando con ese público. Entonces, un lead digital es una oportunidad de venta. Exacto. Entonces, yo voy a la feria y encuentro ahí un Martín Pinto que quiere comprar mi producto. Yo voy a tratar de hacer esfuerzos digitales para conseguir ese mismo Martín Pinto que quiere comprar o necesita mi producto, pero ya esa relación ya la hago 100% digital, ya no a través de una feria. Y ese es justamente el mensaje de esta lámina. Para Ahora cerrar sí, nada más, sí. perdón, por tema de conceptos, streaming se refiere a transmisión en vivo, ¿no? Contenido de transmisión en vivo. VR, AR es el tema de realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? También eso que lo consideren son otras maneras de movernos el público a digital. Y el tema de los leads y las bases de datos y todo eso lo vamos a ver en el siguiente webinar de performance. Exacto. Entonces, aquí nosotros lo estamos dividiendo como 3 pasos de acción. Entonces, el primero es planea y actúa. Ahorita estamos tratando de entender cuál es nuestra realidad actual, por más de que en 2 semanas sea algo diferente, y toma acción sobre eso. El siguiente, vamos a ver justamente el mide y adapta. Cómo vamos a medir nuestras acciones y adaptarnos a esta nueva época. Así sea que ya volvamos al trabajo, va a haber muchísimos cambios generales que vamos a tener que adaptarnos. Y el tercero que vamos a ver en 2 semanas es proyecta. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones al regreso de todo esto? ¿Cómo vamos a preparar campañas para eso? ¿Cómo vamos a tratar de medir nuestras acciones? Porque sabemos que nuestro presupuesto seguramente se acortará. Entonces, eso seguramente vamos a tener que hacer y eso vamos a ver las próximas semanas.